Queremos decirles a los que estáis en los hogares que os echamos de menos. Y gracias, Conchita, gracias también, Pastor Calonge, por el testimonio que habéis dado. Hoy es el último sábado del año. Y cuando uno mira hacia atrás, es curioso. Tiene dos sensaciones contrapuestas. Por un lado, el tiempo pasa rapidísimo. Yo a mi mujer muchas veces le digo, cuando estamos en verano, dentro de poco estaremos en Navidad. Y ya estamos en Navidad. Y ahora le estoy diciendo, dentro de poco será verano. Ella me dice, bueno, verano tardará más, porque son más meses. Digo, sí, tienes razón. Así que la primera sensación es lo rápido que pasa el tiempo.
Pero cuando uno mira hacia atrás y mira el mes de noviembre y octubre y septiembre y agosto y julio y junio y mayo y abril y marzo y febrero y enero, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que pueden pasar en una vida. Cosas buenas y cosas malas. Cosas que nos gustan, que nos agradan y cosas que nos desagradan. Ahora, cuando uno mira hacia atrás hay una cosa que reluce y es el cuidado de Dios. ¿Cuánta ayuda nos ha brindado Dios a lo largo de un año? Nadie lo podría decir. Porque el hecho de que surjan cosas que no nos gustan no significa que Dios nos abandone. Significa que a veces Dios tiene que trabajar en este mundo con elementos que nosotros desconocemos. Porque Dios no es ese que va a un lugar y dice, dejadme que yo he llegado, y nadie se mueve. Dios respeta, Dios permite, Dios está ahí para ayudar en la forma que debe ayudar. Pero ¿cuántas veces nos habrá ayudado a lo largo de este año? ¿Cuánto nos ha enriquecido su bendición? ¿Cuántas cosas Dios nos ha quitado de nuestro camino que nos harían más daño del que hemos podido pasar? Así que sabéis que la forma de evaluar a Dios siempre es mirando hacia atrás. Y uno siempre termina diciendo, Señor, gracias. Y nuestra petición para el año que comenzará pronto es, Señor, sigue ahí. Porque si tú no estás ahí conmigo, me pierdo. Y esa es la esperanza que nos mueve, que Dios nos acompañará a pesar de que a veces tengamos que pasar por situaciones desagradables. ¿De qué os voy a hablar yo en esta mañana? Último sábado del año. Y mi cabecita dio vueltas por aquí y por allá. Y finalmente se detuvo en un tema que espero que os pueda ser de utilidad. En esta mañana me gustaría hablaros de una preocupación que yo tengo como pastor. No es una preocupación que tenga ahora, sino que es una preocupación que tengo desde hace ya algunos años. Y esta preocupación en realidad se expresa muy bien con el título que le he puesto al tema de esta mañana. ¿Podrá Dios usar a la Iglesia para terminar su obra final? Yo repito la pregunta. ¿Podrá Dios usar a la Iglesia para terminar su obra final? Porque normalmente todos damos por sentado que la obra final, claro, Dios siempre será el protagonista, pero la obra final la terminará la Iglesia. Y yo me he hecho esta pregunta. ¿Podrá Dios usar a la Iglesia para terminar su obra final? Porque a veces olvidamos que Dios no obliga a nadie, ni siquiera a su Iglesia a cumplir el cometido. Y para que la Iglesia pueda cumplir el cometido final, tiene que cumplir una condición. ¿Y cuál es esa condición? Ese es el tema que quiero presentaros en esta mañana. Me gustaría comenzar leyendo 3 textos de la Sagrada Escritura. Los 3 textos son palabras directas de Jesús. El primer texto lo recoge Juan y dirá:
no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El segundo texto lo recoge Mateo, quien dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el tercer texto también lo recoge Mateo y dice, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú te fijas bien, el primer texto hace referencia al mundo. El segundo texto hace referencia a la Iglesia. Y el tercer texto hace referencia a Dios. ¿Y qué tienen en común el mundo, la Iglesia y Dios? Que siempre van juntos, que nunca están separados, porque las tres cosas forman parte de la misma ecuación. Si tú sacas de la ecuación al mundo, lo que estarás eliminando es el objeto que Dios quiere salvar. Si tú sacas de la ecuación a la Iglesia, estarás eliminando los brazos, las manos y los pies que Dios utiliza para salvar. Y si tú quitas de la ecuación a Dios, lo que estarás eliminando es la pieza que hace que todo funcione. Así que a mí en esta mañana, aunque brevemente, me gustaría hablar del mundo, de la Iglesia y de Dios. ¿Qué podemos decir del mundo? Intentando ser neutral, acudí a un trabajo de sociología, porque lo que buscaba era que los expertos en esta materia dibujasen cómo es la sociedad hoy. Y mirando el trabajo de los sociólogos, descubrí algunos detalles muy interesantes. El primer detalle que me llamó mucho la atención fue el siguiente. Nuestra época no tiene ningún referente en el pasado con el que nos podamos comparar. Somos únicos. Nosotros no podemos establecer ninguna comparación con ninguna época de la historia pasada porque las circunstancias nuestras son excepcionales. Bueno, ¿y esto es bueno o esto es malo? Los sociólogos dicen, esto es malo, esto es un problema. Otro dato interesante que descubrí en el estudio. Ellos se preguntan, ¿qué es lo más preocupante de nuestra época? Y ellos responden, lo más preocupante no son los cambios, que son muchos, que se están produciendo en nuestra sociedad. Lo más preocupante, dicen ellos, son las transformaciones. Ellos hacen el siguiente planteamiento. Por un lado ponen al gusano que se convertirá en mariposa y por otro lado ponen a todos los animales, al resto de los animales. Y dicen lo siguiente. Todos los que están en este lado, todos los animales, lo único que nos mostrarán a lo largo de toda su vida son cambios. Pueden ser más grandes o más pequeños, pero solamente cambios. Sin embargo, el gusano se va a transformar en algo diferente a lo que fue. Y ellos concluyen diciendo, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Que sin darnos cuenta, porque la transformación se produce poquito a poco, sin darnos cuenta nos estamos transformando y lo curioso es que nadie sabe en qué. Es decir, finalmente
¿A qué llegaremos? Y es un gran interrogante. Nadie lo sabe. Nadie sabe en qué se convertirá el hombre. Interesante. Otro detalle interesante. ¿Cómo somos hoy? Y de entre todas las características que ellos mencionan, ¿sabéis qué resaltan en primer lugar? Ellos dicen, somos cambiantes. Muy cambiantes. Hoy somos así, pero mañana somos asá. Hoy decimos esto, pero mañana decimos justamente lo contrario. Pero en el dibujo que hacen de nuestra época los expertos, los sociólogos, no se limitan a decir que somos cambiantes. El cambio, los cambios, es lo más llamativo. Pero fijaos que ellos siguen diciendo que además de ser cambiantes, somos contradictorios, complejos, impredecibles, extravagantes, exigentes, difíciles de satisfacer, con vicios y con una vida tan acelerada que todos necesitamos que alguien nos diga dónde están los frenos para poder parar. Yo cuando leía esto digo, yo no sé, después de escuchar este dibujo que hacen los sociólogos, si os ha venido a la mente algún texto de la Escritura. Porque yo cuando lo vi, el texto que me vino a la Escritura es cuando Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y si os dais cuenta, el dibujo que hacen los especialistas, los sociólogos de nuestra sociedad, coincide exactamente con las características que Dios señaló en su palabra y que marcaban a los últimos habitantes de este planeta. ¿Curioso? Es para pensar. Hablemos un poquito de la Iglesia, de las personas. Todos sabemos que Jesús instituyó la Iglesia hace más de 2000 años. Y el propósito que tenía era muy claro: cumplir con una misión. ¿Y cuál era esa misión? Llevar un mensaje de esperanza apoyado en el amor, la comprensión y el perdón. Y esto nos tendría que hacer plantearnos a nosotros, la Iglesia, la siguiente pregunta. ¿Nosotros seremos capaces de llevar a cabo este plan? Repito la pregunta. ¿Nosotros seremos capaces de llevar a cabo este plan? ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque a veces pensamos que el gran desafío que tiene la Iglesia en el tiempo del fin es llevar un mensaje de esperanza a los que no tienen esperanza. Pero no es así. No es así. El gran desafío que tiene la Iglesia es llevar la esperanza al corazón de las personas. Porque la esperanza solamente funciona cuando actúa dentro del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no somos capaces de llegar al corazón de las personas, el mensaje de esperanza que tiene la Iglesia nos va a servir de muy poco. Y ahora llego a mi preocupación. Frente a un mundo cambiante, ¿cómo debe actuar la Iglesia? ¿La Iglesia debe cambiar o la Iglesia no debe cambiar?
¿Sabéis que cuando en la Iglesia se habla de cambio es un tema delicado, delicadísimo? ¿Y sabéis por qué? Porque todos queremos ver la Iglesia que nosotros conocimos cuando empezamos nuestros primeros pasos, cuando nos bautizamos. Porque sabéis que cuando uno se bautiza, cuando uno conoce la Iglesia, uno ve la Iglesia perfecta. Así que es normal, humanamente hablando, que no queramos que esa imagen que tenemos idílica se cambie. Queremos que la Iglesia siga siendo la misma de siempre. Pero tenemos que ir aprendiendo a diferenciar, a distinguir entre lo que yo deseo, lo que a mí me gusta y lo que es un plan de Dios. Porque la gran pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿qué piensa Dios sobre este tema? ¿Es que Dios está a favor del cambio o Dios no está a favor del cambio? ¿Es que Dios quiere que todo siga siempre como está o es que Dios quiere que las cosas cambien? Esta es la cuestión. Vamos a ver esto en la Escritura. Porque para responder objetivamente a esta pregunta, si Dios quiere el cambio o no quiere el cambio, la respuesta más objetiva es viniendo a su palabra. Y cuando vamos a la Escritura nos encontramos con dos textos que encajan tan bien en el tema que estamos planteando. El primer texto lo escribe Pablo a los hebreos y dice, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El segundo texto lo escribe Santiago, y Santiago dirá que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si nosotros nos quedamos con estos dos textos que acabo de mencionar, tenemos que decir, Dios no está a favor del cambio. A Dios le gusta que en la Iglesia todo siempre siga igual. Pero cuando profundizamos un poquito más en la Escritura, descubrimos que estos dos textos se refieren a la esencia de Dios, a la forma de ser de Dios. Es decir, que cuando la Escritura te dice Dios te ama, lo que te está diciendo es que Dios te amará siempre porque no cambia. Cuando la Escritura te dice Dios te perdona, lo que te está diciendo es que Dios te perdonará siempre porque Dios no cambia. Pero cuando nosotros observamos el comportamiento que Dios tiene con nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que Dios cambia. Fijaos, si hiciésemos la siguiente prueba, experimento, llamadlo como queráis. Si ahora cogiésemos los que estamos aquí, los que no habéis nacido en un hogar adventista, sino que habéis venido pues del ateísmo o del catolicismo o de cualquier otra iglesia o cualquier otra religión, y contaseis vuestro testimonio, cómo Dios os llamó, os daríais cuenta que cada testimonio es diferente. Dios os llamó de una forma diferente, es decir, Dios no utiliza un esquema fijo para todos. Yo te llamo, yo te llamo, ¿cómo te llamo a ti? Pues me dijo ven, y a ti me dijo ven. No funciona así. Cuando nos fijamos en el comportamiento que Dios tiene con nosotros, nos damos cuenta que Dios para actuar tiene en cuenta que tu situación, tus circunstancias y tus momentos. Por eso a uno les llama de jóvenes, de menos jóvenes, de más adultos o de ancianos. ¿Y por qué esa diferencia? Porque los momentos son diferentes. Porque si Dios te hubiese llamado antes, tú no habrías respondido. Dios te llamó en el momento y en la forma adecuada, y cada uno de una manera diferente. Vamos a ver esto de forma muy clara. La iglesia primitiva vivió dos situaciones especialísimas, donde se muestra claramente que Dios está a favor del cambio. Primera situación, cuando se pasó
del judaísmo al cristianismo. Segunda situación, cuando Dios quiso hacer, quiso poner en funcionamiento su plan de salvación. Vamos a comentar estos dos momentos. Así que, primer momento, cuando se pasa del judaísmo al cristianismo. ¿Qué ocurrió? Fijaos qué curioso. En un lado estaban los judíos, en otro lado estaban los cristianos. Los judíos tenían 5 pilares que se llamaban los pilares de la fe. ¿Cuáles eran esos pilares? A ver si no me olvido ninguno. La circuncisión, la ley moral o los 10 mandamientos, el sacerdocio, los sacrificios y las fiestas solemnes. ¿Qué tenían de particular estos 5 pilares? Que cada pilar había sido instituido directamente por Dios. ¿Tú recuerdas cuando Dios habló con Abraham y le dijo: haré un pacto contigo donde serán benditas todas las generaciones? ¿Cuál fue ese pacto? La circuncisión. Segundo, cuando Dios le dice: sube al Sinaí, y aparecen las leyes. ¿Quién le da la ley? Dios, quien con su propio dedo escribe en 2 tablas los 10 mandamientos. ¿Quién establece el sacerdocio de Levítico? ¿Quién establece el sistema de los sacrificios? ¿Quién establece las fiestas solemnes? Y si tú te das cuenta, en estas 5 cosas Dios dirá para siempre. Fijaos ahora, los judíos con sus 5 pilares, y llegan los cristianos y les dicen a los judíos: oye, mira, de los 5 pilares fundamentales que tú tienes, los 10 mandamientos valen, pero lo demás hay que cambiarlo. Tú ahora ponte en situación. Primero, ¿quién se atrevería a discutir los 5 pilares? Respuesta: nadie. Si los había dado Dios personalmente, ¿qué creyente se atreve a decir esto sí o esto no? El creyente, si Dios lo ha dicho, amén. Pero llegan los cristianos y dicen: eso hay que quitarlo. Ahora imagínate el contexto que se genera. Los judíos, cuando escuchan decir esto a los cristianos, ¿qué hacen? Se llevan las manos a la cabeza. Porque dicen: pero ¿cómo vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Pero los cristianos, no, es que hay que cambiarlo. Así que los judíos dicen: ¿nos hemos vuelto locos o qué? ¿Qué ocurre a partir de aquí? Que se genera una enorme discusión. No era un tema de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No, las discusiones que se empezaron a generar eran de todos los tipos, de todos los tamaños y de todos los colores. Y la situación fue tan tensa en la iglesia, que finalmente dijeron: por favor, una reunión extraordinaria. Y se reunieron en lo que se llama el primer concilio de Jerusalén en el año 49. Objetivo de la reunión: discutir si cambio sí o cambio no. Y discutieron, no sabemos cómo fue toda la discusión, pero finalmente sí que tenemos el resultado, ¿verdad?, al que se llegó en ese encuentro. Y es que todos los referentes, todos los líderes que eran referencia dijeron: estamos a favor del cambio. Pregunta: ¿la decisión que se tomó en aquel concilio gozó del beneplácito de Dios? Si nosotros no tuviésemos escritura, nos encontraríamos frente a un gran interrogante. Pero afortunadamente tenemos la escritura, y la escritura nos corrobora que Dios estuvo de acuerdo con el cambio. Ahora, un detalle muy interesante, es una curiosidad, la escritura no lo menciona, pero sí lo menciona la historia. ¿Qué ocurrió
después de que aquel consejo tomase la decisión de que desde los 5 pilares, 4 pilares se cambiasen y solo se dejase uno. ¿Qué ocurrió después de tomar esa decisión? La historia nos dice que los que no veían el cambio protestaron, criticaron y en muchos casos atacaron a los que estaban a favor del cambio. Interesante. Las cosas que uno llega a aprender cuando mira hacia atrás en la historia. Porque sabéis que aquel que olvida la historia corre el peligro de repetirla. Y yo me pregunto, ¿qué ocurrirá al final? ¿Quiénes serán los perseguidores? A veces pensamos que serán los de fuera. En la historia pasada nos dice que los que perseguían eran los judíos a los cristianos, los de dentro. Interesante. Analicemos el segundo momento donde se ve con claridad que Dios está a favor del cambio. Y es cuando Dios pone en funcionamiento su plan de salvación. El texto lo hemos leído, que lo concretiza muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y yo pregunto, ¿fácil o difícil? Nosotros hoy no tenemos ningún problema con ese plan de salvación. Es más, cuando nosotros vamos a la Escritura y lo leemos, decimos amén. Lo que tenemos que preguntarnos es qué pensaron los creyentes del primer siglo, los judíos del primer siglo. ¿Sabéis que los judíos tenían 3 grandes inconvenientes para llevar a cabo el plan que Dios tenía para la humanidad? Primer gran inconveniente, el nacionalismo. Los judíos creían que Jerusalén era la ciudad santa, el que entraba era bendito, el que salía era maldito. Así que salir para ir a otras naciones era un problema para los judíos. Segundo gran inconveniente, el exclusivismo. Sabéis que los judíos pensaban que los únicos que merecían la salvación eran ellos. La pregunta es, ¿qué sentido tiene llevar un mensaje de esperanza, de salvación a alguien que no es judío, si no se va a salvar? Tercer gran inconveniente, la forma de pensar. ¿Sabéis que la forma de pensar que tenían los judíos no propiciaba el cambio? ¿Cómo pensaba el judío del primer siglo? Pensaba de una forma rígida, inflexible y dura. ¿Cómo entonces hacerlo? ¿Qué hizo Dios? Tuvo que buscarse de uno de los seguidores de Jesús, a alguien que entendiese su plan. ¿Y sabéis a quién escogió? Escogió a Pedro. Voy a escoger a Pedro, porque él me amó, él luchó, él arriesgó su vida. Voy a escoger a Pedro. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 10, mi madre, los problemas que tuvo Dios para convencer a Pedro de que la salvación no era solamente para los judíos, sino para toda la raza humana. Y Jesús lo intentó por 3 veces. Y finalmente Pedro accedió a ir a la casa de Cornelio. Pero Dios se dio cuenta que Pedro no era la persona adecuada para predicar la salvación a los gentiles. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque Pedro aceptó el mensaje de Dios, Pedro no estaba preparado ni para defender, ni para discutir el plan de Dios delante, sobre todo de los judíos. ¿Recordáis lo que pasó en la iglesia de Galacia? Mientras Pedro estaba solamente viviendo con los gentiles, Pedro dijo, no circuncisión, no sacerdocio, no sacrificios, no fiestas solemnes. Y de pronto llegaron los judíos que creían en la circuncisión de Jerusalén
Y cuando llegaron allí a Galacia, Pedro empezó a dar marcha atrás y dijo, sí, circuncisión, sí, sacerdocio, sí, sacrificios, sí, fiestas solemnes. Y Pablo, cuando vio aquello, dice, oye, Pedro, pero si tú cuando estás viviendo con los gentiles no tienes ningún problema en vivir como viven ellos, ¿por qué ahora les obligas a judaizar? ¿Qué tuvo que hacer el Señor entonces? Buscarse otra persona de los seguidores de Jesús que pudiese entender su plan. Y buscó, pero no encontró. ¿Lo has oído bien? Dios no encontró a ninguna persona dentro de sus filas, de los seguidores de Jesús, que entendiese el plan de Dios. ¿Y qué hizo entonces? Dios se fue a buscarlo a las líneas enemigas, al bando enemigo, y buscó y encontró. Y todos sabemos la persona que Dios encontró. Su nombre era Saulo de Tarso, el mayor enemigo del cristianismo. ¿Y sabéis qué es lo más llamativo de todo esto que estamos hablando? Que dentro del pueblo de Dios no hubiese ni siquiera uno que entendiese el plan de Dios. Y Dios tiene que buscarlo, ¿dónde? ¡Fuera! Y todos sabemos el milagrazo que hizo con Pablo, donde le convirtió de perseguidor a predicador. ¿Por qué hubo tanto problema en los seguidores de Jesús para entender el mensaje que Dios tenía para salvar? Porque, amigos míos, para entender el mensaje de Dios, había algunas cosas que había que cambiar. Y cuando uno no está dispuesto a cambiar ciertas cosas, uno, aunque escuche, no entiende. ¿Tú te das cuenta? Hablemos del tercer punto, de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, los ángeles se hicieron una pregunta. ¿Y ahora Dios? ¿Qué hará con la raza humana? ¿Qué va a pasar? Había dos posibilidades. Primero, destruirlos. Y si Dios hubiese destruido a la raza humana, no habría hecho nada extraño, porque Dios lo había dejado muy claro. El día que comiereis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Así que si Dios hubiese destruido a la pareja, nadie le podría decir, hombre, pero nadie avisó, lo dejó claro. Pero la otra opción, que los ángeles sabían, porque los ángeles conocen a Dios y saben que si hay algo que tiene Dios es misericordia, la otra posibilidad es el perdón, la recuperación. Y todos sabemos que Dios optó por la recuperación. Pero ¿sabéis que Dios tomó una decisión muy interesante? Dios decidió informar a los ángeles de lo que Jesús tenía que hacer para poder salvar al ser humano. Y yo te pregunto, cuando Jesús contó a los ángeles todo lo que había que hacer, ¿qué pasó con los ángeles? Yo te lo digo, se quedaron sin respiración, se quedaron sin habla, entraron en shock. ¿Y por qué? Porque el plan que Dios tenía para salvar al hombre era tremendamente revolucionario. Estaba lleno de cambios. No uno o dos cambios. Había que darle todo la vuelta, había que cambiar. Y de entre todos los cambios que Dios tenía que hacer para salvarnos, hay dos cambios que sobresalen por encima de los demás. Primer cambio. Dios tenía que dejar el cielo y venir a la tierra.
Y todos los ángeles se hacían la misma pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué para salvar al hombre Jesús tiene que dejar los atrios celestiales e ir a la tierra? ¿No puede salvarlos desde aquí, desde el cielo? Segundo cambio, Dios tenía que dejar aparte su divinidad, tenía que nacer como hombre y ser un hombre y mantener la humanidad, la forma humana, siempre. Y los ángeles, cuando escucharon eso, se hicieron también todos la misma pregunta, ¿pero por qué? Para salvar al hombre, Dios tiene que dejar de lado su divinidad. Es que no puede tomar una forma humana falsa y seguir siendo Dios y salvarle. ¿Tú te das cuenta que Dios para salvarnos ha tenido que cambiar y efectuar muchísimos cambios? ¿Y a dónde quiero ir a parar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Es que a partir de ahora como iglesia tenemos que cambiar? No. ¿Es que ahora como iglesia nos tenemos que unir a los grupos disidentes que critican a la iglesia porque dicen que es así, que es asá? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A mí me da la impresión que como la historia se repite, tenemos que hacer lo mismo que hicieron los discípulos cuando Jesús les dijo: quedaos en Jerusalén, esperad hasta que el Espíritu Santo venga a vosotros, porque entonces me podréis ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido hermano, en realidad, ¿qué es lo que os estoy diciendo? No se trata de hacer nada, de moverte, de ir de aquí. No. Lo que te estoy diciendo es que aquí dentro todos tenemos que prepararnos para el cambio. Para que si Dios dice hay que cambiar, el creyente, que diga: Señor, aquí estoy para hacer lo que quieras. El enemigo se va a aprovechar, hay que cambiar. Cuidado, no te precipites, que este es el gran problema que tenemos los creyentes. Hay que hacer esto. Espérate. ¿Cuántos hermanos de la iglesia han intentado cambiar cosas creyendo que hacían el plan de Dios y no hacían el plan de Dios, porque al cabo de un tiempo todo se esfumó? ¿Recordáis lo de Gamaliel? Si es de Dios, duro te es luchar contra ellos porque permanecerá. Pero si no es de Dios, no te preocupes, todo se va a esfumar. Así que, hermano, no se trata de hacer, de improvisar. De lo que se trata es de preparar tu mente para que cuando Dios te diga: iglesia, hay que cambiar esto, tú digas: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y yo termino. Y termino haciendo 3 aclaraciones y 2 preguntas para la reflexión. Primera aclaración. La iglesia tiene que ser lo que es. Y la iglesia tiene que creer lo que tiene que creer. Claro que sí. Pero recuerda que tiene un plan que cumplir. La iglesia tiene que ser lo que es y tiene que creer lo que tiene que creer. Claro que sí. Pero acuérdate que tiene que llegar al corazón de las personas. La iglesia tiene que ser lo que tiene que ser y tiene que creer lo que tiene que creer. Claro que sí, pero eso no quiere decir que la iglesia siempre tiene que hacerlo todo de la misma manera. No confundáis las cosas. Y ahora vienen las 2 preguntas y con esto termino. Tú ahora imagínate por un momento que Dios, para terminar la obra, necesita hacer algunos cambios en la iglesia. Primera pregunta. ¿La iglesia está preparada para escuchar un mensaje de cambio? Porque si no está preparada, se lo lleva todo el viento y no queda nada. Segunda pregunta. ¿La iglesia está preparada para efectuar los cambios?
o nos pasará como a Pedro. Yo acepto tu plan, Señor, pero no puedo defenderlo. ¿Sabes cuál es mi mayor deseo como mensaje de fin de año? Que cuando el Señor diga, ahora ha llegado el momento de cambiar para salvar, haya muchos hombres y muchas mujeres en la iglesia que entiendan el mensaje de Dios. Porque cuando uno entiende, uno ve. Y cuando uno ve, está dispuesto a realizar cualquier cambio. Que Dios nos ayude a todos. Hoy terminará el 2020 y empezará el 21. Y cada año que pasa estaremos más cerca de un momento que se cataloga como el momento más especial de toda la historia del cristianismo. Cuando Dios hará una obra mucho más grande que el Pentecostés, cuando Dios hará tambalear los cimientos de este mundo. Y para cambiar todo eso, ¿sabéis cuál es el mayor deseo de Dios? Utilizar a la iglesia. Pero si la iglesia no está preparada, Dios no forzará nunca a nadie a hacer lo que Él entiende que no tiene que hacer. Ojalá que si la iglesia falló al principio, ojalá que la segunda vez no ocurra lo mismo, sino que a todos nos coja preparados para hacer, para cambiar lo que Dios nos diga que tenemos que cambiar. Que Dios nos bendiga. Amén.